por supuesto, es el reclamo por la aparición inmediata de Santiago Maldonado y el castigo que le corresponda a los responsables. Y en el medio de todo eso, en ese contexto, esta cuestión, ¿no?, de la situación, la coyuntura en la que está el reclamo territorial de los pueblos originarios y la criminalización que acompaña a ese reclamo de los pueblos originarios a lo largo del país, y como dijeron acá las compañeras, como decía Silvana, viene desde hace mucho y con las distintas características que pueda tener en cada región del país, según los signos políticos, según cómo se ha conformado cada provincia, pero lo que hay en general y que estamos viendo ahora es un recrudecimiento de la violencia en la represión de este reclamo, ¿no? En ese contexto tenemos también la desaparición de una persona. Este tipo de represión violenta y que incluye la desaparición es la respuesta de los sectores poderosos a su impotencia cuando no pueden oscurecer y no pueden contener los reclamos legítimos, ¿no? Y en esto hay que ser muy claros, porque tenemos el bombardeo de los medios y tenemos también el sentido común que está muy presente en las cabezas de todos, incluso de mucha gente bien intencionada a veces, pero que bueno, que tiene un esquema, ¿no?, de pensamiento que no por nada lo tenemos, y tenemos por supuesto la acción consciente que baja del sector político a confundir los tantos, ¿no?, y hablar de delitos, de delincuencia, de que si se puede o no se puede cortar una ruta, cuando en realidad los delitos comunes están tipificados y los estados tienen sus formas de contenerlos y de gestionar los castigos correspondientes. Acá estamos hablando de una desaparición de personas y estamos hablando de represiones ilegales, de intromisión de Fuerzas Armadas en casas de familia, en territorios que están reconocidos por el Estado, a las comunidades, y han pasado cosas como la que pasó anoche, que un poco se refirió la mía, Olga, la entrada de fuerzas de seguridad a las 5 de la mañana a esposar a gente que la tuvieron esposada durante 12 horas con precintos, a gente que estaba durmiendo, ¿no?, con el argumento de hacer una ¿cómo se llama?, una inspección ocular, un rastrillaje a las 5 de la mañana, ¿no? Con estos procedimientos que nos recuerdan, digamos, a todos estos procedimientos que ya conocemos de hace tantos años que tienen que ver con la represión ilegal, ¿no? Entonces esto es algo que realmente es muy grave lo que está pasando, y si bien uno encuentra la continuidad de la represión del reclamo indígena, sobre todo el reclamo territorial, pero hay que prestar atención a los signos nuevos que nos están mostrando, ¿no?, estas señales que vemos, ¿no? ¿Cómo podemos, digamos, poner en contexto y en un contexto histórico toda esta cuestión? Bueno, por un lado, hay que partir de, todos sabemos, supongo, ¿no?, todos estamos al tanto de que aquí hubo algo que se llamaron, sobre todo, si vamos a empezar desde la etapa del Estado Nacional Republicano, no vamos a ir a hablar desde la conquista, tanto tiempo atrás. Empezamos por los gobiernos que organizaron todas nuestras instituciones a partir de fines del siglo XIX, lo que se llamaron las campañas del desierto, ¿no?, tanto en Pampa, Patagonia, en el Chaco, también incluso en la zona de la Puna. ¿En qué consistieron esas campañas del desierto? Bueno, ante todo, en una gigantesca expropiación territorial, ¿sí? Eso si lo tengo que resumir, más allá de lo que pasó con la gente y cómo las diferencias al norte, al sur, pero en todos los casos hubo una gigantesca expropiación territorial y una expropiación de recursos. ¿Por qué cuando aparecen la cuestión, digamos, el tema de los pueblos originarios en la prensa, en la escuela, en las iglesias, ni hablar, ¿no?, las iglesias es todo otro capítulo, aparecen siempre asociados a la idea de la pobreza? ¿Por qué son pobres los pueblos originarios? Porque son, o sea, es una característica esencial de los pueblos originarios la pobreza. O sea, se trata de la consecuencia de la expropiación territorial. O sea, la Argentina, como todos los demás pueblos de América, se constituye como un Estado con propietarios y con pueblos indígenas expropiados. Y a partir de ahí la relación se va a dar de esa manera, y entonces tenemos una población, un sector de la población, de la ciudadanía, que participa de ciertas cosas, y un sector que siempre, en todo caso, va a ser definido, además, desde ese lugar de carencia del pobre, del que necesita, de paso también que le enseñen, que le digan cómo tiene que ser, y de arriba, como la relación se va a fijar así, de arriba hacia abajo, también le decimos lo que puede tener y lo que no, lo que puede reclamar o lo que no, si puede meterse en política o no, si puede considerarse tal cosa o no, si puede ser flogger o no. O
sea, todo el fin de semana estuvimos discutiendo si se puede ser mapuche y flogger, ¿no? O sea, mis hijos pueden ser flogger y no dejan de ser argentinos, no dejan de ser hinchas de San Lorenzo, pero el mapuche no puede elegir. O sea, estás ahí donde yo te defino y donde me siento tranquilo, porque si no, lo que está pasando, me parece también, a partir, digamos, por supuesto, a partir del dato de contexto que daban las compañeras, que tiene que ver con esta cuestión de la tierra, pero también está esto, ¿no? Como que el tema que se ha puesto en los medios le mueve la estantería a mucha gente, ¿no? Que estaba muy tranquila en un lugar de, ay, qué bueno, sí, yo siempre me preocupé mucho por los pueblos originarios, bueno, sí, yo llevo agua mineral para las donaciones, y sí, qué lindo, y cómo son los guardianes de la tierra, y ¿no? Todos esos conceptos, pero de repente se me aparece uno que es un cuadro político, y ya no me siento tan tranquila, ¿no? Porque me mueve, digamos, ese lugar de superioridad donde nos sentimos cómodos, ¿no? Entonces, digo, hay que considerar también cuáles son las bases materiales de este reclamo y saber que las bases materiales siempre van acompañadas también por construcciones ideológicas, ¿no? La construcción ideológica que acompañó a esa gigantesca operación de expropiación territorial y de genocidio que acompañó a esa expropiación territorial, y acá yo quiero decir algo. Muchas veces se nos dice, y los que hacemos ciencias sociales, y ahora tenemos el otro conflicto que es el tema también de lo que está pasando con CONICET y lo que está pasando con todo el presupuesto educativo, ¿no? Que bueno, todo tiene que ver con todo. Los que hacemos ciencias sociales, sobre todo, somos, digamos, vistos por mucha gente como que lo nuestro en realidad es siempre opinable, ¿no? Todos tenemos un primo, un pariente, un vecino que le cree más a la nata que lo que uno pueda decir, aunque lo haya investigado, porque bueno, las ciencias sociales son opinables. Bueno, a ver, no nos vamos a poner a hablar de metodología, pero lo que sí tenemos que saber es que una cosa es la libertad de opinión y otra cosa es el negacionismo, ¿no? Y esto, digamos, a nivel de todos los conocimientos. En algún momento, yo se lo explico así a mis vecinos, ¿no? En algún momento, en la época de Colón, uno podía decir, la mitad de la biblioteca te dice que la Tierra es redonda, la otra mitad te dice que la Tierra es plana. Pero cuando pasa el tiempo, ya en este momento, después de tanto tiempo, ya no podés decir que la Tierra es plana, porque, digamos, ya hemos llegado a consensos suficientemente importantes sobre eso. A esta altura del partido ya no se puede estar negando el genocidio de los pueblos originarios. Y no importa si hay libros en alguna biblioteca, aunque sean los libros con los que nos formamos nosotros en la escuela, que digan que eso no es verdad. Ya sabemos que hubo un genocidio, se ha documentado, y además está la palabra y la memoria de los pueblos, los propios pueblos originarios. Es decir, las decisiones sobre si se olvida o no se olvida un aspecto de la historia, si se decide, digamos, hacer borrón y cuenta nueva o seguir recordando y seguir reclamando,